alto nivel y dificultad en importancia de compañías chilenas. Bienvenido, Matías. Bien, el otro ponente es Eduardo Gracida Campos. Eduardo es economista. Él estudió en la Universidad Anáhuac, después hizo una maestría en España y estuvo colaborando con la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República de 2000 a 2006. Posteriormente estuvo colaborando en la asesoría, en el grupo de asesores del secretario de Economía durante 2 años, y a partir de 2009 se incorporó al INEGI, donde es responsable de todos los proyectos de comunicación y acceso a la información del instituto dentro de la Dirección de Servicio Público de Información. Nos van a presentar estas dos ponencias, después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes están de acuerdo, lo vamos a hacer de manera abierta. Ahí creo que el salón no tiene problema, nada más les pediremos que si nos dicen su nombre y la actividad que tienen, y también que hablen lo más fuerte posible para que se puedan oír las preguntas, y les vamos a ir pasando aquí con nuestros ponentes. También está con nosotros José Luis Ornelas de Anda. Él es un biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha desarrollado aplicaciones informáticas relacionadas con el procesamiento de imágenes de satélite, modelos digitales de elevación e información geográfica sobre vegetación, climas e hidrología. Actualmente es director de Recursos Naturales del área de Geografía del INEGI. Bienvenido, José Luis. Bienvenido nuevamente, Matías, Eduardo. Entonces, simplemente una pequeña introducción de lo que se trata este tema de dar acceso a la información espacial de acuerdo con lo que estamos viviendo actualmente en nuestra propia sociedad. El reto es el descubrimiento de la realidad espacial en tiempo real. Lo veíamos en la sesión de inauguración, las presentaciones que nos hicieron, este gran reto que es tener acceso a la información espacial en tiempo real para descubrir la realidad, saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno espacial. Para entender mejor y a tiempo el mundo, el espacio en que vivimos, y la pregunta es ¿para qué queremos conocer esta realidad, este espacio en tiempo en el mundo que vivimos? Pues para tener la capacidad de tomar buenas decisiones a favor de la sociedad. También contar con la capacidad para hacer accesible la información espacial y estar presente en la evolución con una dinámica increíble que tiene la realidad. Entonces, pues, ¿cuál es el reto? Es hacer accesible esta información, o sea, conocer la realidad, estar presentes en el tiempo en el que esta realidad va transformándose, dada la dinámica propia de nuestra realidad,
tema de cómo hacer accesible la información en una sociedad de datos abiertos, de manera sencilla, de manera directa, es el tema de este panel. Y en ese sentido, le pido entonces a nuestro ponente Matías que nos haga su propia presentación. Adelante. 20. Hola, aló. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Eh, Primero, quiero decir un par de cosas generales. Mi profesión es ingeniero civil industrial en transporte y me metí a este mundo del mundo geoespacial, y la verdad que en general he recibido una muy buena acogida por todos los profesionales que componen esta industria. Así que, pero también me siento un poco un poco contento de poder ayudar quizás con otra mirada que le aporta, que quizás no se tenía tanto antes, que era un poco de salir con lo que es la información geoespacial. Y en ese sentido creo que mi profesión me ha ayudado, y espero también un poco poder transmitir y contagiar eso a ustedes. En segundo lugar, antes de partir, cuando preparaba la presentación con mi equipo, eh, pensábamos cómo transmitir gráficamente o con una metáfora de qué se trata, qué está en juego cuando hablamos de acceder a la información. Y nos imaginábamos a la información geoespacial como un tesoro, ¿cierto? Como un tesoro, pero que está dentro de un cofre, y que ese cofre está cerrado actualmente, bajo candado, y además está en una isla desierta, lejos de todo. Entonces, y entendemos que el desafío, cuando hablamos de acceder a la información, no es simplemente abrir el cofre, ¿cierto? Porque el cofre sigue estando en una isla desierta y por lo tanto es muy difícil llegar. Estoy usando otra metáfora en mi presentación, que es que muchas veces nosotros a la gente con la cual trabajamos, o a la sociedad en general, para llegar a esa isla desierta le pasamos una especie como de mapa del tesoro, ¿cierto? Que tiene que ir cumpliendo como distintas etapas y fases, y en resumen es muy difícil llegar a ese tesoro que es la información geoespacial. En mi presentación les quiero contar un poco de la experiencia que hemos tenido en Chile, no solamente para abrir el cofre y que la información geoespacial esté disponible, que en sí ya es un tema, sino también para que no sea necesario ese mapa del tesoro y que la información se pueda llegar. Primero unas palabras de Chile. Casi 17 millones de habitantes, es un país muy largo, como probablemente ustedes lo conocen, tiene 15 regiones y 345 comunas. Es un país muy diverso, ¿cierto? En el norte, ustedes sabrán que es una zona muy árida, tenemos el desierto más árido del mundo. Después, hacia la zona central, ya hay un poco más de vegetación y tenemos lindos valles donde se hace buen vino. Más al sur tenemos la selva valdiviana, ahí se ve un bonito paisaje, y más al sur todavía tenemos los campos de hielo sur. Lo que quiero un poco transmitir es que la geografía de Chile es muy diversa, muy variada, por lo tanto, cuando hablamos de información geoespacial, también hay que entender que para distintas personas a lo largo del país puede tener distintos significados y utilidad. Bueno, yo soy el secretario ejecutivo de la IDE de Chile, para los que no estén familiarizados con el concepto, IDE, Infraestructura de Datos Geoespaciales, ¿ya? Y mi rol, en palabras sencillas, es ordenar toda la información territorial que produce todo el gobierno, ¿ya? Principalmente los ministerios y los servicios asociados. Además, a grandes rasgos, bueno, yo le reporto, dependo del Ministerio de Bienes Nacionales, y le reporto a un Consejo de Ministros
en el cual está transporte, bueno, vivienda, educación y algunos otros ministerios importantes. Y trabajamos además también con los gobiernos regionales de estas 15 regiones que les contaba. Ahí, y abajito hay un cuadrado que dice ciudadanía. La verdad es que eso también, eso se lo puse yo, como pueden ver, no era parte como de la gráfica inicial, porque cuando llegué a este puesto, la verdad que la ciudadanía y quizás la sociedad que nos contaba antes Jack, es una cosa que recién se está asumiendo. Entonces, pero que debiera ser, y por eso un poco la proporción, debiera ser y guiar gran parte de nuestro esfuerzo, que lo que hagamos, lo hagamos para que la gente pueda utilizar y tener una mejor calidad de vida. A grandes rasgos, las organizaciones que producen información geoespacial es el Instituto Cartográfico Militar, el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, que tiene el satélite de Chile y hace los vuelos también, y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. A nivel de ministerio, casi todos producen información geoespacial, los 15 gobiernos regionales que les decía, y las 345 municipalidades. Sin embargo, de acuerdo a nuestras atribuciones, todavía no podemos llegar a ese nivel. Ya les voy a contar un poco más. Cuando hablamos de hacer disponible la información, hemos tenido un largo camino. Acá estoy colocando 3 hitos que nos han marcado. En primer lugar, cuando se oficializa mi Secretaría Ejecutiva, el año 2006, antes el tema estaba mucho más desordenado y no había alguien que lo liderara claramente. Después, y una cosa muy, muy, muy importante, y lo tengo por ahí también, le adelanto un poco la conclusión, el aporte que ha tenido la ley de transparencia para liberar la información. O sea, gran parte de la cruzada por liberar la información ha venido más desde el punto de vista de las políticas de datos abiertos que del mundo geoespacial. Y también otro antecedente, esto lo saco de las encuestas que hemos hecho antes en CPI Ideas, ahora UN, GGIM América, vemos que también hay una tendencia a hacer disponible la información. Después, bueno, ¿cuáles son porque ciertamente, probablemente todos decimos, bueno, qué lindo, ¿cierto? Qué lindo que hayan datos, que estén disponibles para todos, que se puedan usar, pero quiero acá compartir un poco cuáles son los problemas que nos hemos encontrado. En primer lugar, no sé si se entiende la palabra, pero que a distintos niveles existe celos de la información. Desde la persona que trabaja al lado de otro en un cubículo y que esa persona tiene la información y que no le quiere prestar el pendrive al lado, hasta un municipio que tiene distintos departamentos, esto lo hemos visto nosotros, y un departamento tiene el plano regulador y no se lo quiere entregar al otro, hasta a nivel de ministerio, todavía tenemos que andar muchas veces pidiendo que por favor entreguen la información, que se pueda compartir, y también a nivel de países. Por lo mismo existen iniciativas como esta de las Naciones Unidas. Esto es algo bien transversal y para nosotros y para mí en lo personal, está una de las claves del aporte que hace la IDE a la sociedad, que es romper estas barreras, bajar esos cubículos y sacar ese candado que tiene ahí la carpeta de la información. Y de nuevo resaltar un poco el valor que ha tenido la ley de transparencia. Muchas veces se argumentaba que para entregar la información que no se podía porque ponía en juego el trabajo. Sin embargo, la ley de transparencia promulgada en 2009 ha hecho que ya esa excusa no exista y que en general se tenga que entregar la información. Sin embargo, esto sigue pasando a toda escala. Después, otro punto, y que acá probablemente hay personas que pueden desarrollar esto mucho más que yo voy a contar un barniz nomás. Bueno, ¿quién paga la información? ¿Y de qué información estamos hablando? Porque desde el punto de vista de la eficiencia del Estado, también, bueno, ¿hasta cuándo se decide cuál es la información que se va a generar y cuál es la información que se va a hacer disponible?
en primer lugar. Y después la segunda pregunta es, bueno, ¿quién paga? En Chile, no sé si acá también se dice, bueno, paga Moya, es como que paga cualquiera, ¿cierto? Y esto es una de las cosas que nos ha tocado más tiempo, avanzar de un modelo en que paga la información el que la necesita, a un modelo en que paga el que paga toda la sociedad. Y también hemos tomado una definición, que esto no lo hemos hecho respecto de toda la información producida, sino que hemos tomado la información que a nuestro juicio es, y en conjunto con otras instituciones hemos decidido que es información fundamental. Ahí se incluye desde las ortoimágenes hasta los ríos, la topografía, la toponimia, cosas que desde nuestro juicio sí o sí tienen que estar disponibles y que hasta el día de hoy casi todo eso hay que estar pagándolo. Bueno, tenemos en nuestra cruzada para hacer disponibles estos datos, hemos recogido experiencia internacional. Es una muy buena noticia porque hay, y cada vez más han habido estudios que demuestran las ventajas que tiene para la sociedad el liberar estos datos. Entonces, nosotros también hicimos un estudio encargamos nosotros a un centro de investigación y que también corroboró eso, que liberar los datos, por lo menos estos datos fundamentales, tiene un beneficio social importante. Y otra cosa que nos ha ayudado en esta cruzada es la política de datos abiertos. Ahora, la menciono, hay que entender que esto no se refiere necesariamente a lo geoespacial. No sé si para bien o para mal, pero a nivel de la información que produce el gobierno estamos separados y tratamos de guiarnos por los mismos principios. Pero la iniciativa de datos abiertos del gobierno ha hecho que todo el resto de la información del gobierno quede libre y disponible, y en ese sentido también son partners para liberar la información geoespacial. Después, y esto es una cosa que está cambiando en el mundo, y por lo pronto en Latinoamérica, es que gran parte de la información geoespacial la tenían y lo tienen los institutos cartográficos nacionales, ¿ya? Y los institutos cartográficos nacionales tenían la información antes porque tenían otras cosas, otros objetivos en la cabeza. Tenían que resguardar la soberanía nacional y la defensa. De a poco los gobiernos se han ido dando cuenta que el gran valor de la información ya no es simplemente eso, sino que es hacer disponible esta información, y está pasando que hay una migración de institutos geográficos militares, de hecho, a institutos geográficos nacionales. Eso también, en el caso del Instituto Geográfico Militar de mi país, de hecho estamos trabajando juntos también para hacer disponible toda esta información. Y como se ve ahí, si bien es un gráfico un poco antiguo, estos institutos efectivamente están migrando a hacer disponible la información. Uno de los aspectos que tienen los institutos geográficos nacionales para no estar tan de acuerdo en liberar la información también es un tema de financiamiento, porque existe y cada vez menos la tendencia que tienen que ir a buscar, el gobierno les pasa una parte de los fondos y el resto lo tienen que ir a buscar, ¿ya? Eso, en nuestro caso, lo estamos cambiando y estamos avanzando al aporte, como les contaba antes, que la sociedad financie eso, de tal manera de que ya no tengan ese problema y puedan entregar la información. Otro aspecto importante, y este es uno de los... El último obstáculo es que les comento, cuando nosotros desde nuestro puesto, desde nuestro encargo, solicitamos a los ministerios que entreguen la información, ellos pueden tener la voluntad de entregarlo, pero hay temas de política operacional que no lo hace tan fácil. Por ejemplo, ningún ministerio nos ha permitido descargar los datos, ¿ya? Y no por un tema de costo, no es porque ellos quieran cobrar por la información, sino por cosas tan quizás sencillas como que la experiencia ha demostrado que se han manipulado los datos y después los ministerios tienen que estar
metiéndose en juicios que eran innecesarios. Ahora, eso es un problema que la verdad es que no tenemos tan resuelto todavía cómo podemos avanzar. Tenemos esa restricción actualmente. Y otro tema es el dato de la licencia. A nivel de gobierno compramos mucha información cartográfica y se podría decir que recién nos estamos encargando un poco más de cuando una entidad de gobierno la compre, pueda quedar disponible para todos el resto de la comunidad de gobierno y también para la ciudadanía. O sea, estamos centralizando la compra de cartografía especialmente, de tal manera que hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y avanzar en que esto esté disponible. Bueno, en concreto, ¿qué hemos hecho? En junio lanzamos el Visor I de Chile, ¿ya?, que junta gran parte de esta información geoespacial que tiene el gobierno. A nivel de aplicación se parece a la que mostraba recién Carlos en la mañana. 5 minutos. Llevo 15. No, perdón, ya, voy a tener que ir un poco más rápido entonces. Y este visor tiene dos gracias. Bueno, yo recién desde internet me metí al que presentaron en la mañana y estaba con clave. Este visor está abierto a la comunidad. De hecho, estamos recibiendo en promedio como 100, 150 visitas diarias. Y una de las ventajas que ha tenido es que al fin, la información del Estado se puede ver de manera fácil, intuitiva y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero, o sea, ahí está un poco, ¿quiénes han sido un poco los beneficiarios de esta herramienta? Y acá hay algunas imágenes que hice de copy-paste. La dirección aparece por ahí, es ide.cl, lo invito a verlo, a jugar con las capas. Parece como si fuera ArcGIS Online. La verdad es que no es ArcGIS Online. Lo que hicimos fue no reinventar la rueda y utilizar cosas que a nuestro juicio ya estaban probadas para que fuera fácil de usar. Y en esto lo importante es que estamos dejando disponible información que antes era muy difícil de buscar. Antes, para hacer un proyecto, una empresa tenía que ir efectivamente, no sé, a 5 ministerios para saber la normativa que había en tal lugar para hacer el proyecto, para conocer, por ejemplo, bueno, dónde están las áreas de desarrollo indígena, dónde están las normativas medioambientales. Y todo eso ahora se puede ver instantáneamente. Y no solo eso, sino que también si una empresa efectivamente decide hacer un proyecto en tal lado, la ciudadanía también tiene acceso a esto y puede ver y gestionar mucho más rápido, por ejemplo, decir, oye, pero esto está cerca de un poblado, está cerca de una reserva natural. Bueno, en ese sentido, este visor ha sido súper bien recibido. Y una cosa no menor es que mi ministro, cuando llegó al puesto, la verdad es que todo esto de la información geoespacial era súper etérea, ¿ya?, y no entendía de qué se trataba. Y cuando le pudimos mostrar esto y lo invitábamos también a ver su propia información en este mapa y cruzada con el resto de la información, ahí entendió lo que estaba en juego con nuestro trabajo, con lo que hacemos y el beneficio que tiene para la sociedad. Y de ahí en adelante ha sido un partner que hemos tenido seminarios y él ha abierto el seminario, etcétera. O sea, también tiene esa ayuda para convencer a las autoridades. Nuestros planes es avanzar en una aplicación, la versión móvil este año, y después nosotros entendemos que nosotros estamos limitados para desarrollar nuestras propias aplicaciones, entonces estamos viendo avanzar hacia modelos como el de Ordnance Survey, con el programa Open Space, que ellos de alguna manera externalizan y hacen promoción para que otros hagan los desarrollos y esto se mueva mucho más rápido. Por otro lado, también nosotros promovemos que cada ministerio y que cada región tenga su IDE y estamos avanzando fuerte en este sentido. Y lo que sí, porque nuestra visión hasta hace poco ha sido que cada ministerio tenga su propio sistema y como vemos que lo más necesario para que esto se utilice es que los sistemas sean útiles. Entonces estamos cambiando un poco el enfoque de un sistema por ministerio
a sistemas que sean transversales. Por ejemplo, una IDE que junte todo el gasto público que se realice, y que efectivamente integra hartos ministerios, o una IDE que incorpore toda la información de la ciudad. O sea, en nuestra visión no está que necesariamente haya un lado donde tenga que estar todo. Bueno, también estamos avanzando en mejorar nuestro buscador. Actualmente es imposible que una persona encuentre algo que está buscando, y también desde el punto de vista del acceso estamos trabajando para que la persona ni siquiera tenga que ingresar a ide.cl, porque eso ya es difícil para una persona, porque no conoce IDE. Entonces también estamos viendo para que desde Google la persona, en el lenguaje que entiende, pueda llegar a la información y hacer que este mapa del tesoro, que actualmente es necesario, lo deje de ser. Estamos en redes sociales, participamos en seminarios para difundir, y al final aparece una cosa que lo estoy pidiendo hasta minutos sin éxito, pero estoy viendo de que la IDE sea parte del material del currículum educativo. Es decir, que los niños de básica, esto esté dentro del material de apoyo, de tal manera que los niños crezcan conociendo estos sistemas. Bueno, empiezo a cerrar. Además, estamos trabajando en una nueva institucionalidad, ya que son un poco los principios que guían un poco todo lo que yo les he contado. Como no me queda tiempo, voy a pasar rápido. Estamos trabajando en una política nacional de información geoespacial y en un proyecto de ley. La política se refiere y da ejes de trabajo en todos estos aspectos. ¿Ya? Si quieren las preguntas lo podemos revisar, pero básicamente la idea es que justamente se disponga más información, se pueda acceder a la información, existan las herramientas tecnológicas para llegar a la información, todos los sistemas interoperen, que no haya que estar poniendo otros traductores a la información, que la información, ciertamente, como les contaba, sea libre, que se pueda acceder a la información, que haya un aporte basal de financiamiento y ya no haya que estar cada uno pagando la información cuando la necesita. También involucrar al resto de la comunidad, tanto nacional como internacional. Y también, y acá a propósito de que está Barbara Ryan, disponer la información satelital también, que es parte de los datos fundamentales, así que eventualmente también estaría libre y disponible para todos los chilenos. El proyecto de ley tiene 3 ideas principales. Básicamente nos da un poco más de autoridad para solicitar la información, con eso la idea es aumentar la calidad y la cantidad de la información, y incorporamos por ley a los municipios. Y esto entendemos que es el paso que tenemos que dar para poder llegar finalmente a las personas y a que las personas y las juntas de vecinos un poco trabajar y avanzar más a esa escala, que todavía estamos trabajando a escalas más regionales. De nuevo el tema, ahí estamos poniendo por ley el tema del acceso a la información geoespacial, y también se podrían sumar privados a la infraestructura. Eso se los conté. Bueno, a manera de conclusión, perdón, antes de terminar, la política, que lo pasé muy rápido, la política ya se revisó por parte del comité técnico y se lo entregamos a los ministros hace un mes. Nos tienen que dar el ok, hasta minuto vamos bien, y la ley se la presenté al presidente de la República, y las ideas fundamentales por lo menos, y está de acuerdo con la idea del proyecto, así que en ese sentido estamos avanzando y vamos a poder contar con todo lo que yo les he planteado. Y para terminar, algunas reflexiones. Bueno, ¿es tan necesario tener una política y tener una ley para avanzar? Por lo pronto, ciertamente que no, pero esta herramienta, esta institucionalidad nos va a ayudar. Por ejemplo, ahora tenemos un cambio de gobierno, entonces contar con una política y con la ley queremos que nos ayude a que estos temas
se sigan considerando, sigan siendo parte de la agenda de primer nivel. Establece la cancha también para todo lo que viene en el futuro, para que puedan ingresar nuevos actores a meterse al sistema. Todavía, por ejemplo, el tema tecnológico, nos falta desarrollar mucho más capacidades, y además es una excelente manera de involucrar a las autoridades. Ahora, con todo, el contar con una ley de transparencia es clave, es lo primero. Y por último, una frase que se parece a algo que mencionaba Jack en la mañana: es difícil entender lo que no se puede ver. Acá, gran parte de la dificultad de mi trabajo no ha sido tanto el tema de tener la información, sino que cómo hacer para que esa información se traduzca en cosas concretas y útiles y que resuelvan problemas y necesidades. Y en ese sentido es como pudimos convencer al ministro que se involucrara en este proyecto, y también, y un poco nuestro foco, a distribuir la información geoespacial a la ciudadanía en general. No es la información por la información, es la información que resuelve necesidades diarias y cotidianas de las personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Y simplemente, antes de darle la palabra aquí a Eduardo Gracida para que nos haga su presentación, recordar que, a diferencia de nuestro colega del IDE de Chile, en el caso del INEGI, el INEGI no es parte del gobierno, no forma parte del gobierno, es un organismo constitucional autónomo, y esto, la verdad es que establece una ventaja enorme. En ese sentido, en la Constitución mexicana hay un artículo que habla sobre la autonomía del instituto, y ahí hay dos menciones de la obligación que se tiene de dar acceso a la información para que la sociedad pueda utilizarla para tomar decisiones. Y hay una ley reglamentaria de este artículo constitucional donde hay 22 menciones que obligan al instituto a poner la información estadística y geográfica accesible a la sociedad. O sea, el mandato que tiene la ley para el caso del INEGI, organismo autónomo del Estado mexicano, es un mandato en el sentido de datos abiertos. Ahí tenemos un proyecto importante, y Eduardo nos va a decir pues cuál es el avance que tenemos en este terreno y cuáles son los retos que hay hacia el futuro próximo. Eduardo. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Antes que nada, es un gusto compartir este foro con el ingeniero Matías Fortuño, con el doctor Alberto Ortega, con el biólogo José Luis Ornelas, y especialmente con todos ustedes que están presentes el día de hoy. Como se comentaba, el tema de este panel es sobre políticas de acceso a la información geoespacial, y en esta ocasión, por la relevancia del tema, enfoqué mi presentación en un movimiento a nivel global que se ha venido comentando en la presentación pasada de Matías, y que comentaba ahorita el doctor Ortega, que es el tema de datos abiertos, Open Data, ¿no? Nosotros consideramos que es un tema fundamental para poder compartir y abrir la información que generamos, para que se le dé un uso especial, se aproveche, se explote y se generen beneficios al respecto. En esta era de la información es necesario abrir y dar acceso a esta información, y estamos convencidos que esto conllevará a beneficios para la sociedad, beneficios económicos, beneficios sociales y muchos más. Hay muchísimos ejemplos de qué beneficios puede traer abrir la información, y poco a poco el instituto ha dado pasos firmes para ir abriendo cada vez más esa información y que la sociedad pueda utilizarlo. Un ejemplo claro es el tema del GPS, por ejemplo, ¿no? Que todos seguramente hemos usado. Algunos de ustedes, posiblemente los que vienen de fuera, utilizaron el día de hoy para llegar aquí al centro Banamex. Es un ejemplo claro de lo que pueden ser los datos abiertos, ¿no? Terceros que puedan hacer creatividad e innovación con estos datos. Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos cuando más a requerimientos de atribución. Aquí también hay un tema fundamental.
los ciudadanos ya pagaron los impuestos. Es un poco la política que nosotros seguimos en el instituto y pensamos a la hora de cambiar este paradigma. Y precisamente ya no es necesario cobrarle esta información de nuevo a los ciudadanos. El tema es que se use esa información. Realmente el tener la información en un cajón o encerrada en una caja fuerte no sirve de nada. El tema es que la información se conozca, sea fácil de acceder a ella y se utilice por parte de los ciudadanos. Además que, como comentaba, los datos abiertos incentivan la creatividad y la innovación para el beneficio de la sociedad. Existen varios criterios para el tema de datos abiertos. Quiero presentarles algunos de ellos, de los criterios fundamentales que consideramos y un poco compartir con ustedes la experiencia que está teniendo el instituto en esta materia. Como comentaba, en los últimos años se han dado cambios importantes, sobre todo de paradigma. Hablaba Matías de los ceros de la información, el cómo romper ese paradigma, cómo transformar la generación de información y sobre todo el compartir esa información, hacerla accesible para todos los usuarios. Dentro de los criterios hay un criterio básico que consideramos y es el de poner a disposición de los usuarios sin discriminación toda la información para su descarga. Aquí, como antecedente, el instituto, alrededor de los distintos años, daba acceso a la información geográfica, la cartografía, a través de centros de información en oficinas alrededor de todo el país. No se tenía la información en línea. Definitivamente creemos que es algo fundamental y podemos llegar a mucha más gente poniéndolo en línea. Entonces, a partir de junio de 2012, el instituto de manera paulatina ha puesto la información a disposición en su página de internet para descarga. Empezamos en junio, pero poco a poco hemos estado subiendo cada vez más cartas. Como ejemplo, tenemos más de 14,000 cartas topográficas en nuestra página para descarga, más de 5,000 de escala 1 a 20,000, más de 8,000 de escala 1 a 50,000, 368 de escala de 1 a 250,000, 34 de escala 1 a 1,000,000, 886 cartas históricas. Aquí estamos digitalizando todo nuestro acervo histórico y estamos subiendo para poner también a disposición de toda la sociedad todas las cartas históricas que se tienen. Este es un ejemplo de las que se han subido de 1 a 50,000. Además, tenemos en línea más de 2,000 modelos digitales de elevación de escalas 1 a 50,000 y de escalas de 1 a 250,000. Más de 28,000 modelos digitales de elevación de alta resolución LIDAR. Aquí en la pantalla pueden ver un ejemplo de ello. Este es un ejemplo que está a 5 metros de resolución y bueno, como podemos ver, se puede ver a todo lujo el detalle del relieve. Pero bueno, no vengo a hablar en sí del modelo de elevación, sino realmente la importancia de que esto que ustedes están viendo lo tenemos disponible para toda la sociedad a través de nuestra página de internet. Adelante. Tenemos una carta ipsográfica batimétrica de escala 1 a 2 millones y también hace pocos meses subimos a la página un sistema de información geográfica, un SIG, llamado Mapa Digital de México, en una versión de escritorio, descargable, de manera gratuita. Es un sistema desarrollado por el instituto con software abierto y ha sido muy demandado. 22 condensadas estatales que tenemos en la página y bueno, seguimos en nuestro recorrido por subir cada vez más la información que generamos. Nuestra meta es precisamente a finales de este año 2013 es tener toda la información en línea. Nos queda subir 9,000 modelos digitales de elevación de alta resolución LIDAR, 4,000 de la Carta Geoestadística Rural y la Carta Geoestadística Urbana. Y como lo comentaba, pues la idea sería ya tener todo a través de nuestra página de internet.
Aquí quiero compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos tenido a partir de que subimos la cartografía en línea. Como les comentaba antes, solo entregábamos la información a través de nuestros centros de información y como ustedes pueden ver, es una comparación en un periodo de tiempo de junio de 2012 a agosto de 2013, en el que hubo 536.870 descargas de la cartografía a través del sitio, a diferencia de solo 104.115 entregas de cartografía en los centros de información. Digo, hay que contemplar también que poco a poco hemos subido la información, entonces yo creo que todavía esto va a crecer mucho más a través del sitio. Por supuesto, la experiencia en los centros es cada vez hay menos afluencia de personas en cada uno de ellos. La gente, pues digamos, tendría que recorrer la ciudad para llegar a alguno de nuestros centros, entonces un poco la idea es facilitarle el acceso a esta información a los usuarios, no nada más en nuestro país, sino de fuera, que puedan conocer nuestra información y descargarla y darle un valor agregado a esta. Bueno, aquí también hay un dato sobre las descargas del SIG, del Mapa Digital de México que les comentaba. Lo subimos en diciembre de 2012 y agosto de 2013 ha habido 66.727 descargas de este sistema de información geográfico. De alguna forma esto confirma la importancia de abrir los datos y creemos que estos resultados son muy importantes para seguir en la misma línea y seguir quitando barreras para que la gente pueda acceder a la información. Otro criterio fundamental de los datos abiertos es la gratuidad de la información. Y este es otro paradigma que se tenía en el instituto en un principio, ¿no? Hacer o no la información gratuita. Entonces, definitivamente creemos que es una barrera para el acceso a la información. Y realmente el presidente del instituto constantemente repite que el negocio del instituto, del INEGI, no es vender información, sino que la información se utilice. Realmente estamos conscientes que si esa información no se utiliza, no tiene ningún valor el trabajo que estamos haciendo dentro. Entonces, en este espíritu, a partir de febrero de 2012, se rompe este paradigma con la publicación de una norma interna, norma para acceso, difusión y promoción de la información estadística y geográfica que genera el instituto, en donde la información, tanto estadística como geográfica dentro del INEGI, se hace gratuita para todos los usuarios. Y quiero enseñarles un poco una gráfica también de los resultados que hemos tenido a partir de que abrimos la información. Estoy presentando una gráfica del promedio mensual de entregas y descargas de cartografía en dos periodos. El primer periodo es 2011-2012, donde todavía se comercializaba la cartografía, y otro periodo 2012-2013, donde ya la información era gratuita de acuerdo a la norma. Y como podemos ver, el promedio mensual de entrega o descarga de información aumentó de 3.610 promedio mensual a través de nuestros centros y, de la página de internet a 49.306 descargas en promedio mensual. Entonces, definitivamente, esta decisión que tomamos, estamos convencidos que fue acertada, ya que estamos llegando a muchos más usuarios y están pudiendo aprovechar nuestra información. En el espíritu de seguir dando acceso, otro tema importante es contar con códigos legibles por máquina y formatos abiertos. Estos son formatos de archivo cuya información puede ser extraída de manera sencilla por máquina. Además, formatos de archivos que no tienen restricciones de licenciamiento por algún fabricante, ¿no? Este es un tema que le estamos entrando en el instituto y la idea es precisamente quitar este tipo de restricciones para cualquiera de los usuarios. Actualmente contamos con distintos formatos para la descarga, no todos de ellos son abiertos. Tenemos PDF, tenemos TIFF, tenemos GIF, tenemos GeoPDF y tenemos Shape, pero estamos trabajando precisamente para que toda nuestra información se pueda descargar, no solo en algunos formatos que no sean abiertos, sino en algunos abiertos. Adelante.
Y bueno, a través del sitio del INEGI también contamos con un WMS, Web Map Service, que como muchos saben es un estándar para publicar cartografía en Internet. Este servicio permite generar mapas de formas dinámicas a partir de coordenadas geográficas en formato de imagen como PNG, GIF, JPG, facilitando con ello la construcción de mapas personalizados a partir de datos tomados en distintas fuentes. Bueno, aquí el tema de licencias abiertas es un tema de debate. ¿Qué hacer? Abrir la información. ¿Qué nos dice datos abiertos? Como lo comentaba en un principio, ¿qué sentido tiene que la información, que los datos sean utilizados, reutilizados y distribuidos libremente por cualquier persona y que simplemente, cuando más, los requerimientos sean de atribución, básicamente? Ese es un poco a lo que nos lleva datos abiertos. Es algo que estamos trabajando en el INEGI, hemos avanzado, creemos que nos falta mucho para ir en línea de datos abiertos. Actualmente se entrega la información con condiciones de uso que básicamente están enfocadas en la atribución, pero todavía por normatividad nacional que tenemos, todavía en el momento de que si un tercero va a comercializar con nuestra información, que ahí está el gran debate, ¿se debe o no dar gratuita la información? Entonces, datos abiertos dice, la política de datos abiertos dice que sí, precisamente porque esto va a generar beneficios para la sociedad. Nosotros estamos en esa línea, aunque actualmente lo que estamos haciendo es, si un tercero va a comercializar con nuestra información, se firma una licencia de explotación y con el instituto, y lo que hacemos es como un intercambio. Nosotros damos la información a cambio de por ejemplo, difusión y promoción, publicidad sobre la información que estamos generando a través de los medios que tienen, y se entrega la información que seguramente se le va a dar un valor agregado y que va a poder utilizar la sociedad. Otro criterio importante es el tema de la documentación de los datos. Es importante conocer el contexto de los datos. Aquí se habla de la información de la información. Es un tema importante para conocer realmente a fondo la información y en el mismo contexto. ¿Qué estamos haciendo en el INEGI en esta materia? A partir de diciembre de 2010 se publicó la norma técnica para la elaboración de metadatos geográficos, y con esto la idea es que nuestra información cuente con el metadato, con identificación, fechas, responsable, ubicación, sistema de referencia, calidad de información, atributos, distribución, ¿no? ¿Qué nos dice el metadato? Pues realmente la idea es que el qué, el por qué, el cuándo, el quién, el dónde y el cómo. Y pues creo que todos estos criterios de los que hemos estado trabajando permiten romper esas barreras del acceso a la información. Por supuesto hay muchas más que estamos trabajando en base a estándares internacionales, pero estamos convencidos que todo esto es para lograr que la información geográfica se utilice y se explote y nos traiga beneficios, desarrollos de aplicaciones, georreferenciación, es uno de los temas que en un principio se comentaba el doctor Alberto Ortega. El realmente poner todos los datos sobre el espacio da un valor agregado impresionante en distintos sectores para la investigación, para el desarrollo de políticas públicas, y aterrizarlo también para cualquier ciudadano que pueda utilizar esa información, como lo hemos venido viendo a través de las redes sociales, a través de distintas herramientas o aplicaciones para dispositivos móviles. Y esto creemos que esto es a lo que se refiere datos abiertos. Nosotros en el instituto hemos trabajado para mejorar nuestra visualización a través de nuestro sitio web con distintas herramientas georreferenciando, porque como ustedes saben, el INEGI, además de tener la responsabilidad de la información geográfica, tiene la responsabilidad de la información estadística oficial. Entonces se ha hecho un trabajo para poner a disposición a través de estos dos elementos la información georreferenciada a través de distintas herramientas en la página, y facilitarle al usuario el conocer la información y darle un contexto. Pero estamos convencidos que nosotros no podemos abarcar el hacer todas estas herramientas, estamos convencidos que terceros son los que pueden traer creatividad e innovación aprovechando la información que nosotros tenemos. Entonces hay que poner todo, las tecnologías y todos los
todos los canales que tengamos para que se pueda tomar la información y se aproveche y se multiplique este efecto. Aquí traigo 3 ejemplos básicamente del tema de datos abiertos. Uno es del sector privado. Nos encontramos una empresa que tomó nuestra información cartográfica y bueno, de hecho también nuestra información estadística sobre unidades económicas del país y lo georreferenció y se pueden hacer a través de esta herramienta que desarrolló investigaciones de mercado abierto para toda la sociedad. Otro ejemplo es un sistema que se llama Estadísticas en Escalas Electorales, que hizo el Instituto Federal Electoral, utilizando el mapa digital de México, el sistema de información geográfica que les comentaba, en el que ubica todas las características sociodemográficas agrupadas por distritos o secciones electorales. Una herramienta importante para mucha gente. Y este es ejemplo de cómo se puede explotar esta información para distintos usos. Y un último ejemplo es una herramienta desarrollada por la Secretaría de Turismo, también con la misma herramienta de Mapa Digital de México, en la que se pueden ubicar todos los servicios turísticos. Ellos agarraron toda la información que tiene la Secretaría de Turismo, la pusieron sobre este sistema y lo ponen a disposición de la población para que pueda ubicar todos los servicios turísticos dentro de nuestro país. Estos y más ejemplos, porque puede haber muchísimos más, es ejemplos de lo que nos da el abrir los datos para la población. Nosotros en el instituto estamos convencidos que es el camino que debemos seguir siguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues ahora tenemos un breve espacio para algunas preguntas, comentarios que quisieran ustedes hacer. Entonces abrimos aquí el piso. Sí. Gracias, buenos días. Gracias por las presentaciones. Mi nombre es Diego Herba del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Una pregunta común para Eduardo y Matías sobre las conexiones con los catastros municipales, con los sistemas globales nacionales, si hay perspectivas y si se concretaron, si hay contactos en el caso de México con el INMECA, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Catastro, y si hay con el Servicio de Impuestos Internos, que me imagino que es el Catastro Nacional chileno. Y una segunda pregunta para Matías es cómo administran, o si hay una estrategia para administrar los movimientos telúricos de 3 o 4 metros que ocurren frecuentemente en Chile, y lamentablemente, ¿no?, los terremotos violentos como el de 2010, para actualizar los registros gráficos. Gracias. Matías. Hola. Bueno, lo más fácil para responder, lo primero es la segunda pregunta, y la verdad es que lo desconozco, porque eso no sé técnicamente cómo se hace. Sería responsabilidad del Instituto Geográfico Militar, que tiene la red geodésica en Chile, está a cargo de ello, y no sé, la verdad es que no lo sé, así que lo siento. Y con respecto al catastro, ahí yo la verdad que miro con un poco de envidia a los hermanos mexicanos que me contaban que ya están cambiando la constitución para poder hacer cambio en el sistema catastral. Nosotros la verdad estamos bien atrasados en ese sentido, porque si bien yo he visto que en muchos países existen oficinas nacionales de catastro, en Chile todavía no. Donde yo trabajo, que es el Ministerio de Bienes Nacionales, manejamos el catastro público, que por un lado tampoco no es menor, porque en Chile el 51% del territorio es fiscal, entonces el catastro público no es menor. Sin embargo, y tú bien dices que el catastro privado lo llevaría eventualmente impuestos internos. Sin embargo, dicho servicio no ha tomado las riendas, por ejemplo, y el liderazgo para pasar toda esa información a digital y a una administración que se pueda llevar en coordinación, como dices tú, con los municipios. Yo trabajé, de hecho, hace
hace 11 años justamente en el tema en impuesto interno y en el municipio, y veía en esa época todos los planos en papel. Ahora la impresión que da es que no ha cambiado mucho. Entonces, como perspectiva, en todo caso, y una perspectiva de largo plazo, estamos viendo a través de un proyecto de ley que va a crear el nuevo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que exista una oficina de catastro nacional. Sin embargo, eso está todavía ni siquiera está plasmado en un documento, es algo que estamos empezando a conversar. Muchas gracias, Matías. Un comentario general sobre tu pregunta. En el caso de México, el tema de los sismos lo lleva el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. No es un tema que lleva el instituto. Así está. Yo no sé si está bien o mal, pero ese es un hecho, ¿no? Entonces, nosotros no llevamos esa información. Sí tenemos alarmas en todos los edificios. Y cuando hay un aviso de sismo, inmediatamente suenan las chicharras y todo el mundo sale ordenadamente del edificio. Sí. En el caso del catastro, te comento que en México es una facultad, una atribución de los gobiernos locales, fundamentalmente los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en particular. En ese sentido, el Instituto ha venido colaborando con el Banco de Obras de México, Banco de Obras Públicas de México, financiando proyectos que lleva a cabo el sector privado. El instituto es un proyecto tripartita en el que participa el gobierno local, en el que participa el Banco de Obras, que es el que da el financiamiento, y el INEGI, que es el que da el dictamen técnico. Aquí lo que se hace es que los gobiernos locales que tienen interés en desarrollar el proyecto catastral hacen una convocatoria, el instituto valida la calidad de esas convocatorias y finalmente se asignan por parte del gobierno local y del banco los recursos para llevar a cabo este proyecto. Te comento que ha sido altamente rentable. Aquellos gobiernos locales que han desarrollado ya de forma muy completa, como es el caso del Estado de Nuevo León, el proyecto catastral, pues han tenido una rentabilidad, o sea, el proyecto se paga en meses, por decirte algo, ¿no? Sin embargo, hay un dato importante. En el caso de este tema, hay una iniciativa de reforma constitucional para crear un Instituto Nacional de Catastral. Esa iniciativa surgió de la Cámara de Senadores y todos pensamos que va a salir adelante, con lo cual va a haber ya una normatividad y un impulso muy fuerte al desarrollo catastral en México. Digamos, es la parte del marco legal. No sé si tienes alguna duda sobre la parte técnica, yo le pasaría aquí a José Luis la palabra, pero si es suficiente, ahí la dejamos. ¿Te parece bien? Sí, si hay conexión con… Sí, totalmente. O sea, inclusive en esta iniciativa de ley, lo que se está haciendo es precisamente incluyendo al INEGI como el proveedor de la infraestructura de datos espaciales, que es el que tiene, pues, digamos, la información más amplia. Sin embargo, yo creo que también va a haber oportunidades muy importantes para el sector privado que tiene proyectos y herramientas muy desarrolladas en este sentido. Te mencionaba concretamente lo que se hizo en el caso del Estado de Nuevo León, donde fue una empresa privada la que desarrolló este sistema que está funcionando y dando muy buenos resultados. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, soy Perdón. Alejandra Lecona, vengo de la Secretaría de Agricultura y quisiera saber si existe algún esfuerzo para convertir al INEGI en un instituto que, además de generar esta información, centralice la información generada por otras dependencias del gobierno, por otras secretarías, y la publique con este mismo formato que nos comentan. Sí, yo te contesto también, me está tocando a mí contestar. Es que no es necesario dar ese paso porque la ley reglamentaria del apartado B del artículo 26 constitucional creó dos cosas fundamentales. Una, la autonomía constitucional del instituto,
y el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Este sistema nacional está en la propia ley reglamentaria y en el caso del INEGI está coordinado y dirigido por uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Hay un subsistema de información estadística, geográfica y del medio ambiente y establece mecanismos a base de cuerpos colegiados, que es un comité ejecutivo y los comités técnicos especializados, en donde están integradas todas las dependencias de los gobiernos a nivel federal y estatal que generan información estadística y geográfica. En el caso del subsistema de información geográfica están todas las instituciones públicas de México que generan esta información, incluyendo a la propia Zagarpa. O sea, Zagarpa forma parte del comité ejecutivo y además preside por lo menos 1 o 2 comités técnicos especializados. Este sistema lo que hace es establecer normas generales, estándares a los cuales se tienen que acoger todos los que generan esta información. Hay también en la ley reglamentaria un término que se refiere a la información de interés nacional. La información de interés nacional, una parte muy importante está en la propia ley reglamentaria, pero la Junta de Gobierno del Instituto viene generando como órgano legislativo nuevas normas y viene definiendo también nueva información de interés nacional. En el momento en que una información es de interés nacional, digamos, si el catastro es información de interés nacional, hay toda una serie de normas a las que todos los que generen información catastral, tanto el sector público o el sector privado, tienen que acogerse. Y además, toda esta información que se genere, en ese sentido, tiene que ser compartida con el instituto que lleva el resguardo de esta información. Pero esto además está vinculado con lo que decía Eduardo Gracida, que es una información que se tiene que compartir. Inclusive en la ley se establece que la información de interés nacional es obligatorio el que se haga accesible a la sociedad para que se pueda tomar para la toma de decisiones. ¿Tú quieres agregar? Matías. Perdón, aprovecho porque este es un buen ejemplo quizás más práctico de lo que conté. Te invito a conocerla en Chile. El Ministerio de Agricultura tiene también su sistema, se llama IDEMINAGRI, lo puedes buscar en internet y ciertamente cumple con todo lo que decían recién, es decir, está en normativa, está estandarizado y el único problema es que gran parte de la información actualmente está así con login y password, pero eso justamente se está liberando esa restricción y ahí va a haber una cantidad de información también estadística, agropecuaria, son como 400 capas de información que estamos seguros que van a ser muy útiles para toda la infraestructura. Muchas gracias. Una última pregunta. Bueno, mi nombre es Wadi Skandar, yo soy director de Geociencias del IBGE Brasil. Es espantoso como tenemos problemas y soluciones también muy parecidas en este campo. Yo quería hacer 2 comentarios. Lo primero sobre la información cadastral. Yo creo que lo importante es que la Autoridad Cartográfica Nacional tenga normas muy bien especificadas para los aspectos de la cartografía que va a soportar el catastro. Porque en Brasil, también como en México, hay una federación de estados, de municipios con especificidades que quieren guardar cosas muy específicas, pero la carta que va a soportar estas informaciones tiene que tener requisitos mínimos para permitir después toda la interoperabilidad, toda la comparación y la agregación en espacios territoriales más grandes. Otra cuestión como ustedes están discutiendo en este momento, la regulamentación de los metadatos geográficos, es muy importante y nosotros tenemos esta posibilidad de dialogar con la comunidad estadística
principalmente mirar os padrões de DDI e SDMX, ex-SDMX, para que, como o exemplo que foi dado de manhã, a partir de uma tabla com o geocódigo se pueda facilmente construir, espacializar uma informação estatística, pero também, quando é uma informação estatística oficial, se construir um metadado também de forma automática, buscando nos bancos de metadados estatísticos os campos comuns e agregando os campos específicos da informação geoespacial para que automaticamente se pueda construir. Nós, quando fizemos a primeira versão dos metadados geoespaciais de Brasil, não atentamos a esse detalhe e agora estamos fazendo este esforço para fazer um encontro de los metadados estatísticos e geográficos para generar automáticamente esto, ¿sí? Muchas gracias. Pues muchas gracias por los comentarios de nuestro colega del IBJ. Compartimos lo que tú acabas de mencionar y para terminar, muchas gracias a todos y a nuestro compañero Moito Brigada. Gracias. Acuerdo aquí para nuestro ponente. Muchas gracias. Ay, de nuevo, para que sepan que es verdad. Ya.